La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Maestro Guillermo Arriaga, estamos muy contentos de que estés en Zacatecas. Y la primera pregunta que quiero realizar es, ¿cuál es tu experiencia artística desde la multiculturalidad? Pues mira, yo creo que uno de los grandes vicios, por así decirlo, del mundo contemporáneo es la especialización. Creo que la especialización ha roto el anhelo que tienen todos los artistas de ser multiculturales, de ser multitodo, ¿no? Creo que es terrible que la gente se quiere especializar demasiado. Incluso hay artistas que ahora se quieren especializar. Yo creo que al contrario, lo que quiere un artista es tener cuantas opciones posibles para poder expresar y manifestar lo que tiene que decir. Tú mismo promueves diferentes modos de narrar. Hace un rato hablábamos de que tu primer libro de cuentos, aunque se editó en el 2003, fue precisamente de cuentos y de ahí pasas a la novela. Son un libro de cuentos y 4 novelas. ¿Nos hablas un poquito de eso, por favor? Mira, yo desde chico quise ser escritor. Escribí una obra de teatro a los 14 años. Luego empecé a trabajar como escritor en mi periodiquito de novedades. Escribía yo cuentos para niños. ¿En dónde? Mi periodiquito de novedades. Tenía yo 18, 19 años, me pagaban. Primera vez que me pagaron como escritor. Y luego escribí un libro, 2 libros de cuentos que no publiqué, más o menos como a los 22 años, 23 años, y luego Retorno 101 que escribí entre los 23 y los 27 años. Casi todos los cuentos están escritos en esa época. Luego escribí un par después, pero la gran mayoría de los cuentos de Retorno 101 están escritos ahí. De ahí, muy influenciado por la Revolución Mexicana, porque estudié la maestría en Historia Política y no me aceptaron la tesis, nunca me aceptaron la tesis. Yo tenía la idea de que más que la verdad histórica era importante reflexionar sobre el mito. Entonces leí muchísimo sobre la Revolución Mexicana, los novelistas de la Revolución me influyeron mucho y escribí Escuadrón Guillotina. Y entonces no se presentó la tesis porque no se aceptó el tema. No se aceptó el tema. Entonces escribí Escuadrón Guillotina como una forma de venganza a mis cuadrados colegas y maestros, que si no tenía yo documentación tal, que sí la tenía. Y aproveché y escribí una historia de ficción, la historia de la guillotina en la Revolución Mexicana, que no hubo tal, pero le di un barniz documental, por así decirlo, ¿no? Porque estamos viviendo una época de tradiciones inventadas también. Yo lo que veo es la recurrencia de los temas en tus películas, que es lo que la mayor parte de la gente conoce, las películas más que la literatura, aunque deberían de leer los libros también de Guillermo Arriaga. Por ejemplo, el tema recurrente de la violencia. ¿Cómo se puede explicar el presente mexicano a partir de los procesos de violencia que ha vivido? Tú que eres historiador. Mira, yo te puedo hablar en términos de escritor solo de la experiencia personal. Ajá. Porque en el momento que te tratas de ser académico o periodista o político, para mí se corrompe de alguna manera el trabajo de creación. Creo que la creación se tiene que enriquecer fundamentalmente de la experiencia humana. Entonces, yo lo que he tratado de narrar es lo que a mí me pasó. Entonces, si narro de violencia es porque yo tuve episodios de violencia y siento que la violencia tiene consecuencias y quiero narrar la violencia a nivel estrictamente personal, individual, humano, no como una forma de manifestar lo que sucede en todo un país, ¿no? Sino lo que sucedió en mi microcosmos. Y no lo hago con el afán de hablar de la violencia por la violencia, sino hablar de la violencia como un vehículo para entender en dónde radica la esperanza humana. ¿Y dónde radica? Yo creo que radica en lo indestructible del espíritu humano. Cuando Faulkner recibe el premio Nobel, a quien también se le decía que escribía solo de violencia, dijo, es que yo estoy escribiendo de cuán indestructible es el espíritu humano. Entonces yo creo que ahí radica, que no importa lo
lo fuerte, las experiencias, siempre el espíritu humano tiene una capacidad de recomponerse y seguir adelante. Ahora hablé de esto presentando mi libro en Piedras Negras. Una madre de familia me dijo, a mi hijo de 14 años lo asesinaron por equivocación. Y tienes razón, el espíritu es indestructible. Heme aquí luchando por salir adelante. Es complicado porque además hace un momento hablabas tú de este vacío de poder que experimentamos los mexicanos, y si reunimos el tema de la violencia con el vacío de poder que tenemos todavía, pues tenemos ahí un tema inagotable para seguir hablando de lo que nos sucede. ¿De qué tenemos que hablar en México muy fuerte? Primero, para que lo escuchemos los mexicanos, lo leamos los mexicanos, y para poder encontrar cómo recomponernos a partir de este espíritu humano tan grande que nos caracteriza. Mira, yo creo que lo que tiene que hacer todo escritor, todo creador mexicano es hablar del tema que le toque a él en lo personal. Porque si no, el problema que tienen algunos escritores, y que fue una discusión que se hizo a sí mismo García Márquez, es tratar de ser político o social y terminas haciendo propaganda en lugar de arte. Panfletario. Ajá. Terminas haciendo arte panfletario, exacto. García Márquez dijo, porque García Márquez era un tipo muy comprometido con las causas de izquierda, cuando se dio cuenta que estaba tratando de escribir, dijo, no, yo lo que tengo que escribir es los mundos que me tocan. Ya si esos mundos impactan o no impactan sobre la vida política, ya está fuera de mi área, ¿no? Yo a mis alumnos, cuando yo les daba taller de escritura, les decía, nunca traten de ser profundos, jamás en la vida traten de ser profundos, no escriban cosas profundas. Ustedes cuenten una historia, la que quieran. Si ustedes son profundos, eso se va a traslucir. Si ustedes son políticos, eso se va a traslucir. Eso se trasluce de una manera u otra. Pero tratar de escribir de que estos son los temas que la literatura tiene que tratar para que los mexicanos ya estamos repito la palabra, corrompiendo el sentido del arte. Incluso hay temas de los que te has negado a tratar, por ejemplo, el caso de las muertas de Juárez. En algunas otras entrevistas has dicho que no hay necesidad de hablar de eso, y tampoco, por ejemplo, de cuestiones de pornografía infantil, porque bueno, eso ahí está. ¿Por qué no hablar de eso? No, yo creo que sí hay que hablar de eso. Simplemente que no soy yo quien quiere hablar de eso. ¿No? Hay, por ejemplo, el recién fallecido Sergio González Rodríguez, Sí. que escribía brillantemente Huesos en el desierto. Es un trabajo documental enorme sobre el tema. Lo que yo no quería glorificar en una novela a estos vulgares asesinos, la verdad. No me interesaba. Yo de hecho tengo una novela que no quise terminar porque era tan dura que mi mujer me dijo, vas a darle ideas a los malos. Estamos hablando de 1999, antes de que los malos fueran malos, antes de que sucediera toda esta degradación. Y estuve a nada de terminarla y preferí no publicarla porque no quería dar ideas a los malos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, no es que no se deba tocar el tema, es que yo no lo... A mí no me... No, o sea, para tú poder escribir de algo tiene que ser algo que brote de dentro. Sí. Si no brota de dentro, entonces es imposible contarlo. Hablemos entonces de Salvaje, que es la más reciente novela publicada por Guillermo Arriaga, que recientemente se presentó en la FIL de Guadalajara, y que es todo un fenómeno, porque en México va en su 4ª reedición, en España en su 3ª reedición, a pesar de que salió apenas en noviembre del año pasado, y que además tuvo un proceso muy interesante desde el principio de su creación. Fue una novela que se subastó antes de ser publicada. Platicamos. No, mira, cuando terminé la novela se la di a mi agente, y mi agente se la ofreció a las editoriales, y se fue a la Feria de Frankfurt. La Feria de Frankfurt es la feria más importante de compra de libros y de derechos, y ahí empezó a subastarse. Se subastó en varios países, hubo puja por ver editoriales extranjeras quién se la quedaba, incluso desde manuscrito. Y lo que sucede con una novela es que
editores extranjeros esperan a ver cómo le fue en el país de origen, 1 o 2 años, y después se arriesgan. Aquí fue, Inmediato. yo la quiero y te ofrezco tanto, y la otra, no, yo ofrezco tanto, no, tanto y tanto y tanto. Y nunca me había sucedido con un libro mío. Esto me tiene bastante contento y muy honrado, la verdad, que esto haya sucedido. Entonces sí, se ha subastado. Pero además de eso, es una novela muy bien recibida por el público. Y no solamente por el público lector, es una novela que acaba de recibir un premio, el premio del Mazatlán de Literatura 2017, y te lo acaban de entregar apenas hace 2 meses. Entonces, ¿qué tan importante es recibir los premios para un artista como tú? Porque Mira, eres un artista más que un guionista, ¿no? recibir el Mazatlán, pues me siento honradísimo haberlo recibido. En ese linaje de anteriores galardonados está Fuentes Paz, Gorostiza, Poniatowska, Villoro, Del Paso. O sea, sí es un linaje importante quienes han ganado el premio Mazatlán. Y yo sí me sentí muy contento, la verdad. Te hace sentir que no estabas tan errado en todas esas horas en solitario escribiendo, pergeñando hojas e historias. No fueron en balde. Y ahora la respuesta que he tenido de los lectores, la respuesta que he tenido de editores extranjeros, la respuesta del premio, pues la verdad me hace sentir que sí ha valido la pena todos estos años, porque mucha gente me dijo, bueno, ¿por qué dejaste de dirigir? ¿Por qué dejaste el cine? Bueno, es que estuve metido haciendo esta novela un largo rato. 6 años. 5 años y medio. Más los que llevo ahorita de promoción, más los que van a seguir de promoción. Entonces sí, estuve muy concentrado en la novela, hice algunas cosas por ahí. Produje una película que ganó el León de Oro en Venecia. En Venecia recientemente. Que no es primera película en español, latinoamericano o española, o brasileño, lo que fuera, que gana el León de Oro en Venecia. Y dirigí cortometraje. Entonces, sí la prioridad era la novela, pero no dejé de hacer cosas paralelas. Relacionadas con el cine. 700 páginas que se pasan prácticamente en un suspiro. Uno lee esta novela y va en la página 630, 640 y no quiere que termine, porque encuentras la manera de enganchar al lector en una historia de venganza, pero también con cuestiones relacionadas con la ultraderecha, con la influencia de la religión en las decisiones de toda una colectividad. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este tema? Mira, en los años 60 y principios de los 70, en que yo crecí como adolescente, hubo estos grupúsculos ultra religiosos, que era muy fácil, su dogma era: ¿estás con Cristo o en contra de Cristo? No hay términos medios. Los enemigos eran los judíos, los comunistas, los ateos, los herejes. Y eran grupos muy violentos, muy violentos, que de alguna manera fueron tolerados por el gobierno. Los toleraban como una especie de contrapeso al movimiento estudiantil del 68. Decían, bueno, estos muchachos, que ellos, en lugar de tener la represión bestial que tuvimos que hacer en Tlatelolco, dejemos que estos arreglen los asuntos, jóvenes paramilitares arreglen los asuntos. Entonces es uno de los temas de la novela, pero no solamente es eso, y tampoco es la venganza, es también el encuentro del amor, Sí. las primeras experiencias sexuales, el peso de la amistad. Creo que es muy importante la amistad en esta novela. Creo que la amistad no solamente entre los amigos del barrio, sino también entre un adulto que aparece sorpresivamente en la vida del joven. La relación con los animales también. Para mí, la relación con los animales, soy un profundo amante de los animales. Puede sonar una paradoja porque soy un cazador, pero creo que los cazadores de verdad tenemos un amor profundísimo por la naturaleza, y quien lea esta novela podrá darse cuenta que ahí sí hay un amor por los animales, que hay un vínculo con los animales. Bueno, tú la leíste. Pero además has siempre manifestado que no cazas animales que no te vayas a comer después. Yo creo que es el sentido de la cacería, porque si no, matar un animal y dejarlo que se pudra me parece... La obscenidad. Me parece obsceno. Que no sucede, por cierto, con los leones que se cazan, se comen hasta el último huesito,
no creas que los tiran. Pero yo no podría matar a un animal que sé que no va a ser consumido, ¿no? Es más, cuando yo voy a un restaurante, yo soy incapaz de dejar un platillo que tenga un producto animal a la mitad. Yo me lo acabo todo. Digo, si este animal sacrificó o sacrificamos su vida, pues yo no voy a dejar que se eche a perder o que se tire a la basura la mitad, ¿no? ¿Cómo por qué? Entonces, si me como un cóctel de camarones, hasta el último camaroncito me lo como, ¿no? Sí. Y ya por último quiero preguntarte, ¿puede haber una migración sin fronteras? Yo creo que lo ideal es que la gente no tenga que emigrar. Yo creo que lo ideal es que construyamos un país donde la gente tenga la decisión de si quiere trasladarse a otro país o no, pero que no tenga que irse por necesidad apremiante. Parte el corazón ver a gente que creció en lugares tropicales o subtropicales tener que irse a los fríos de Wisconsin, como mis amigos, donde están a 25 bajo cero, pero no les quedó de otra. Entonces yo creo que lo ideal es crear un país de oportunidades, que el que se quiera ir es porque quiere vivir la experiencia de irse, no porque no tuvo de otra. Entonces, más que una migración sin fronteras, lo que tenemos que crear es un mundo de oportunidades sin fronteras. Que las oportunidades las tengan todos, que todos tengan la capacidad de tener una vida digna, que todos tengan un trabajo bien remunerado y digno también, que se viva con honestidad, que la gente no se avergüence de lo que está haciendo, que no tenga que contar los días que faltan para volver a recibir dinero porque sus hijos no tienen que comer. Yo he visto campesinos mexicanos hacerse un taco de aceite donde alguna vez frieron carne un mes antes para que tenga saborcito el aceite. Entonces, yo sí creo que lo ideal sería que dejáramos de hablar de migración, que se detuviera el concepto de migración en todo el mundo y se cambiara por un concepto de oportunidad y justicia y distribución equitativa de la riqueza. Pues que así sea. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.